Desperté sintiendo el peso de 1000 años sobre mis párpados. Mis ojos se abrieron lentamente, con dificultad, como si hubieran olvidado cómo hacerlo. La luz blanca del hospital me cegó por un instante, y cuando finalmente logré enfocar, lo vi. Un hombre que jamás había visto en mi vida. Estaba sentado junto a mi cama, con las manos entrelazadas, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos oscuros parecían conocer todos mis secretos, todos mis miedos. Y cuando habló, su voz sonó como una sentencia. ¿Tu esposo cometió un grave error? No entendí nada en ese momento. No sabía dónde estaba, cuánto tiempo había pasado, ni por qué ese hombre hablaba de mi Tomás con esa frialdad calculada. Pero algo en mi interior, algo profundo e instintivo, supo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Lo que descubrí después, lo que ese extraño me reveló en los días siguientes, destruyó no solo mi matrimonio, sino todo lo que yo creía saber sobre mí misma. Hoy tengo 63 años. Vivo sola en un apartamento pequeño del centro, rodeada de paredes que ya no guardan recuerdos felices. Mi rutina es simple, casi mecánica. Me levanto temprano aunque no tenga razón para hacerlo. Preparo café que a veces olvido tomar. Me siento junto a la ventana y observo la ciudad despertar, preguntándome si alguien allá afuera guarda secretos tan oscuros como los que yo descubrí. ¿Las mañanas son lo peor? En las mañanas, todavía hay un instante, apenas un segundo entre el sueño y la vigilia, donde olvido todo lo que pasó. Un segundo donde creo que Tomás está en la cocina preparando el desayuno, donde pienso que mi vida sigue siendo lo que era. Pero entonces abro los ojos completamente, y la realidad me golpea como siempre. Fría, definitiva, implacable. Mi apartamento huele a soledad y a lavanda. Siempre he usado ese aroma para la ropa, desde que era joven. Es gracioso cómo ciertos hábitos sobreviven a todo, incluso cuando la persona que los comenzó ya no existe. Porque esa mujer que era yo hace 5 años, esa mujer que confiaba ciegamente en su esposo, que se dormía en sus brazos sin una sola duda, esa mujer murió el día que desperté de ese coma. Y lo que nació en su lugar, bueno, todavía estoy intentando comprenderlo. Salgo poco. Mis hijos me llaman de vez en cuando, más por obligación que por amor verdadero, lo sé. Puedo escucharlo en sus voces apresuradas, en sus excusas perfectamente ensayadas sobre por qué no pueden visitarme. No los culpo. Después de todo lo que pasó, después de todas las verdades que salieron a la luz, supongo que es más fácil para ellos pretender que yo simplemente no existo tanto como antes. Mi hija Lucía vive en Barcelona. 2000 kilómetros de distancia que ella misma eligió después de aquello. Mi hijo menor, Gabriel, está aquí en Madrid, pero bien podría estar en otro continente. Viene a verme una vez al mes, se queda exactamente 45 minutos, mira su reloj constantemente. En mi mesita de noche hay una fotografía que no puedo decidir si quemar o guardar para siempre. Es de nuestra boda. Tomás y yo, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Yo con ese vestido blanco que me había costado 3 meses de sueldo. Él con esa sonrisa que me hacía sentir que era la mujer más afortunada del mundo. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero estoy adelantándome. Déjame llevarte al principio, a cuando mi vida todavía tenía sentido, cuando mi mayor preocupación era qué preparar para la cena y si mis hijos habían hecho sus tareas. Déjame contarte quién era yo antes de despertar. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Era 1987 cuando conocí a Tomás. Yo tenía 23 años y trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones. Él era el contador nuevo, 10 años mayor que yo, con esas manos grandes que siempre parecían saber exactamente qué hacer. No fue amor a primera vista, no como en las películas. Fue algo más lento, más real. Fue en la forma en que me miraba cuando hablaba,
como si cada palabra que salía de mi boca fuera importante. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Mi madre lloró durante toda la misa. Dijo que era de felicidad, pero años después me confesó que había tenido un mal presentimiento ese día. Que algo en la forma en que Tomás la miraba la había inquietado. Ojalá le hubiera hecho caso. Pero en ese momento, yo estaba enamorada. Profunda, completa, irrevocablemente enamorada. Tomás era todo lo que yo había soñado. Responsable, trabajador, cariñoso. Nos mudamos a un pequeño apartamento en Vallecas, nada lujoso, pero era nuestro. Pintamos las paredes de amarillo porque yo decía que ese color traía alegría. Él se rió de mí, pero lo hizo de todas formas. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, ningún matrimonio lo es, pero buenos. Discutíamos por tonterías, como gastar el dinero, qué programa ver en la televisión, a qué hora llegar a casa. Disputas normales de una pareja joven aprendiendo a vivir junta. Lucía nació en 1990. Fue un parto difícil, 22 horas de dolor que olvidé en el instante en que la puse sobre mi pecho. Era perfecta. Pequeña, arrugada, con esos ojos que todavía no sabían ver pero que me miraban como si me reconocieran desde siempre. Tomás lloraba cuando la sostuvo por primera vez. Lágrimas silenciosas que le recorrían las mejillas mientras susurraba su nombre una y otra vez. Lucía. Nuestra pequeña luz. 3 años después llegó Gabriel. Esta vez el parto fue más rápido, pero el bebé era más inquieto. Lloraba toda la noche, todos los días. El pediatra decía que eran cólicos, ¿qué pasaría? Y pasó, eventualmente, pero esos primeros meses casi acaban con mi cordura. Tomás trabajaba mucho. Demasiado, pensaba yo a veces. Se iba temprano y llegaba tarde. Pero siempre traía dinero a casa, siempre nos faltaba nada. Nos mudamos a un apartamento más grande en Carabanchel. Los niños tenían su propia habitación. Yo tenía una cocina donde finalmente cabía una mesa para 6 personas, soñando con las cenas familiares del futuro. Los domingos eran sagrados. Tomás insistía en que los domingos eran para la familia. Íbamos al Parque del Retiro. Los niños corrían entre los árboles mientras nosotros caminábamos despacio, tomados de la mano. A veces nos sentábamos en un banco y simplemente observábamos a nuestros hijos jugar, sin necesidad de hablar, porque el silencio entre nosotros era cómodo. Recuerdo un domingo en particular. Lucía tendría unos 7 años, Gabriel 4. Hacía sol, ese sol de primavera que calienta sin quemar. Gabriel había encontrado una rana cerca del estanque y estaba absolutamente fascinado. Lucía leía un libro sentada en el pasto, siempre tan seria mi niña, siempre tan metida en sus propios mundos. Tomás me rodeó con el brazo y me dijo al oído, «Somos afortunados, ¿verdad?» Y yo le creí. Dios mío, cómo le creí. Pero incluso entonces, si hubiera prestado más atención, habría visto las señales. Las pequeñas grietas en nuestra fachada perfecta. Las llamadas telefónicas que Tomás tomaba en la otra habitación. Las veces que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el mío. Las excusas sobre viajes de negocios que se volvían más frecuentes, más largos. Pero yo no quería ver. Es extraño cómo funciona la mente humana, cómo puede construir murallas alrededor de la verdad para protegerse del dolor. Yo había construido murallas enormes, impenetrables. Hasta que el terremoto las derribó todas. Era marzo de 2019. Yo tenía 58 años. Los niños ya no eran niños, tenían sus propias vidas. Lucía vivía en Barcelona con su pareja. Gabriel acababa de empezar un trabajo en una consultoría, viajaba constantemente. Tomás y yo estábamos solos de nuevo, como al principio, pero todo era diferente. Habíamos caído en una rutina cómoda pero distante. Él seguía trabajando, aunque ya podría haberse jubilado. Yo hacía ejercicio por las mañanas, leía, veía series, me juntaba con las pocas amigas que me quedaban. Éramos como dos extraños compartiendo espacio, compartiendo una historia, pero ya no compartiendo realmente nada más. Una noche,
Salí a hacer unas compras. Era tarde, casi las 9 de la noche, pero me había dado cuenta de que no teníamos leche para el desayuno. El supermercado estaba solo 2 calles de casa. Nunca llegué. Lo último que recuerdo es el sonido de unos frenos chirriando. El brillo de unas luces cegadoras. Y después, nada. Oscuridad absoluta y silenciosa. Me dijeron después que un conductor borracho se había saltado un semáforo en rojo, que me golpeó de lleno cuando cruzaba la calle, que salí volando casi 6 metros, que los paramédicos no esperaban que sobreviviera. Pero sobreviví. Estuve en coma durante 11 días. 11 días en los que, según me contaron, Tomás apenas salió de mi lado. 11 días en los que lloró, rezó, suplicó que despertara. 11 días en los que mis hijos volaron desde donde estuvieran para estar conmigo. 11 días en los que un mundo secreto, una vida paralela, una verdad monstruosa, esperaba para revelarse. Cuando abrí los ojos ese día, desorientada y confundida, lo primero que vi no fue a mi familia. No fue a Tomás ni a mis hijos. Fue a ese hombre. Alto, tal vez de unos 40 años, con el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje gris impecable. Pero eran sus ojos lo que me asustó. Ojos que habían visto demasiado, que sabían demasiado. ¿Quién es usted?, logré susurrar con una voz que no reconocí como mía. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa triste, pesada. Me llamo Ricardo, dijo. Y necesito hablar contigo sobre tu esposo. ¿Dónde está Tomás?, pregunté, intentando incorporarme, pero mi cuerpo no respondía bien. Todo me dolía. Todo. Fue al hospital cafetería. Volverá pronto. Pero necesito que me escuches antes de que regrese. Tu esposo cometió un grave error, y ese error te puso en peligro. A ti y a muchas otras personas. No entiendo de qué habla. Debe estar confundido, ¿debe? No estoy confundido, me interrumpió con firmeza. Tu esposo, Tomás Ramírez, ha estado viviendo una doble vida durante los últimos 25 años. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. Como si el mundo se inclinara en un ángulo imposible. Eso es absurdo, dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Tomás es contador. Trabaja en una empresa de importaciones. Está conmigo cada noche, cada fin de semana, cada... ¿De verdad? Ricardo sacó un sobre de su chaqueta. ¿Cada noche? ¿Cada fin de semana? ¿O hay muchas noches en que llega tarde? Muchos fines de semana en que tiene reuniones urgentes, viajes de negocios que no puedes verificar. Mi silencio fue su respuesta. Colocó el sobre mi regazo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. No tienes que abrirlo ahora, dijo Ricardo, levantándose. De hecho, es mejor que no lo hagas hasta que estés más fuerte. Pero cuando lo hagas, cuando veas lo que hay dentro, entenderás por qué ese accidente que casi te mata tal vez no fue tan accidental como todos creen. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Tu esposo debe mucho dinero a personas muy peligrosas. Y cuando no pudo pagar, decidió que la mejor solución era el seguro de vida, tu seguro de vida. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó en mi cabeza como un disparo. Me quedé ahí, en esa cama de hospital, sosteniendo ese sobre, sintiendo como cada certeza que había construido durante 30 años se desmoronaba como arena entre mis dedos. Tomás entró 10 minutos después con 2 cafés y esa sonrisa cansada que yo conocía tan bien. Se acercó a mi cama, me besó la frente con ternura. Mi amor, estás despierta. Gracias a Dios, estás despierta. Lo miré a los ojos, buscando al hombre que había amado, buscando una explicación, buscando cualquier cosa que me dijera que Ricardo estaba loco, que todo era un malentendido horrible. Pero cuando Tomás vio el sobre en mi regazo, cuando sus ojos se abrieron con un terror que no pudo ocultar, supe que cada palabra que Ricardo había dicho era verdad. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con una voz que no sonaba como la suya. Un hombre estuvo aquí, dije lentamente. Un hombre llamado Ricardo.
Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar. Vi cómo el hombre al que había amado durante 30 años se transformaba frente a mis ojos en un extraño. ¿Puedo explicarlo?, susurró. Entonces explícame. Se sentó en la silla junto a mi cama, enterró su rostro entre sus manos. Cuando habló, su voz estaba rota, destrozada. Hace 25 años cometí un error. Un error terrible. ¿Qué clase de error, Tomás? Conocí a unas personas. Personas que me ofrecieron una forma de ganar dinero rápido. Mucho dinero. Yo solo tenía que ayudarles a mover algunas cuentas, a ocultar ciertas transacciones. Pensé que sería solo una vez, que nadie se enteraría, que podría darte la vida que merecías. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. ¿Qué personas, Tomás? Él levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Narcotraficantes. El mundo se detuvo. Durante 25 años he estado lavando dinero para uno de los cárteles más peligrosos de México. Y hace 6 meses, cometí un error en una transacción. Un error que les costó millones. Me dieron un ultimátum, pagar antes de fin de año ¿O qué? O te matarían a ti. A nuestros hijos. A todos los que amo. Sentí náuseas. Quise gritar, golpearlo, arrancarle los ojos. Pero mi cuerpo todavía estaba demasiado débil. ¿Y el accidente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tomás cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No fue un accidente. Yo contraté a alguien para que te atropellara. Pensé que si morías, el seguro de vida cubriría mi deuda. Pensé que era la única forma de salvar a nuestros hijos, de salvarte a ti de un destino peor. Intentaste matarme. Intenté salvarte. Intentaste asesinarme, grité con toda la fuerza que pude reunir. Soy tu esposa. La madre de tus hijos. 30 años juntos y decidiste que era más fácil matarme que decirme la verdad. Perdóname, por favor, perdóname. Sal de aquí, dije con una voz que no conocía, fría como el hielo. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Antes de que llame a la policía. Antes de que haga lo que debería haber hecho hace décadas y me separe de ti definitivamente. ¿Los niños? No te atrevas a mencionar a nuestros hijos. No después de ponerlos en peligro con tu codicia, con tus mentiras. Se levantó lentamente, derrotado. En la puerta, se volvió una última vez. Nunca dejé de amarte. El amor no intenta matar a quien ama, Tomás. Lo que tú sientes no es amor. Es posesión. Es miedo. Es egoísmo. Pero no es amor. El amor verdadero jamás habría permitido que llegaras hasta aquí. Cuando la puerta se cerró detrás de él, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Docenas de fotografías. Tomás reuniéndose con hombres de aspecto peligroso en restaurantes oscuros. Tomás contando fajos de billetes en habitaciones de hotel. Tomás subiendo a aviones privados. Tomás con una mujer joven, muy joven, besándola en la boca con la misma ternura con la que me besaba a mí. Había documentos bancarios mostrando transferencias por millones de euros a cuentas en paraísos fiscales. Había correos electrónicos detallando operaciones, amenazas, planes. Y al fondo del sobre, había una nota escrita a mano. El conductor que te atropelló era un sicario contratado por tu esposo. Tenemos pruebas. Tenemos testigos. Tomás está acabado. Pero tú no tienes que estarlo. Si testificas contra él, podemos ofrecerte protección. Si no lo haces, su deuda se convertirá en tu deuda. Y estos hombres siempre cobran. Estaba firmada por Ricardo, con un número de teléfono al final. Guardé todo de nuevo en el sobre y lo escondí bajo mi almohada. Cerré los ojos, pero no pude dormir. ¿Cómo podría dormir después de descubrir que el hombre con quien había compartido mi vida, mi cama, mis sueños, había intentado asesinarme? Los días siguientes en el hospital fueron un infierno. Tomás no volvió, lo cual agradecí.
Lucía y Gabriel vinieron a verme, preocupados, confundidos por la tensión que podían sentir pero que yo no me atrevía a explicar todavía. ¿Dónde está papá?, preguntó Gabriel. Está ocupado con trabajo, mentí, porque no sabía cómo decirles la verdad. ¿Cómo les dices a tus hijos que su padre es un criminal, que intentó matar a su madre, que toda su vida fue construida sobre sangre y mentiras? Ricardo volvió a visitarme 3 días después de nuestro primer encuentro. Esta vez no había misterio, solo negocios. ¿Tomaste una decisión?, preguntó, sentándose en la misma silla donde Tomás había estado. ¿Quién eres realmente?, pregunté. No eres policía. Los policías no se comportan así. Sonrió con aprobación. Eres inteligente. No, no soy policía. Trabajo para ciertas personas que tienen interés en ver a Tomás y a sus empleadores caer. Digamos que soy el enemigo del enemigo de tu esposo. Eso te hace mi amigo. Eso me hace tu mejor oportunidad de sobrevivir. Guardé silencio, procesando. Si testifico contra Tomás, ¿qué pasará con él? ¿Prisión? Probablemente el resto de su vida, considerando la gravedad de los cargos. ¿Y mis hijos? Estarán a salvo. Te lo prometo. Pero debes decidir pronto. El cártel que contrató a Tomás descubrirá eventualmente que sigues viva, y cuando lo hagan, enviarán a alguien más para terminar el trabajo, completé. Exactamente. Miré por la ventana de mi habitación. Afuera, la vida continuaba. Personas caminando por la calle, sin idea de que alguien estaba planeando matarlas, sin idea de que las personas que amaban podían traicionarlas de las formas más horribles imaginables. Está bien, dije finalmente. Testificaré. Pero quiero ver a Tomás una vez más antes de que lo arresten. Necesito mirarlo a los ojos y preguntarle algo. Ricardo asintió. Puedo arreglarlo. ¿Qué quieres preguntarle? Si vale la pena. Si todo el dinero, todo el poder, todo el secreto, valió la pena perderme a mí, perder a sus hijos, perder todo lo que éramos. 2 días después me dieron de alta del hospital. Volví a casa, a ese apartamento que ya no se sentía como hogar. Todo estaba exactamente como lo había dejado 11 días atrás, pero todo era diferente. Cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo estaba manchado ahora con la verdad. Tomás llegó esa noche. Ricardo había organizado el encuentro, pero se mantuvo cerca, en un auto afuera, por si acaso. Mi esposo entró con la llave que todavía tenía, pero se detuvo en la puerta de la sala al verme sentada en el sofá, esperándolo. Había envejecido 10 años en esos pocos días. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, sus hombros caídos bajo el peso de la culpa. Gracias por aceptar verme, dijo con voz ronca. Siéntate, ordené. Se sentó en el sillón frente a mí, manteniendo la distancia. Quiero que me cuentes toda la verdad, dije. Sin mentiras, sin excusas. Quiero saber exactamente cuándo empezó todo, cómo empezó, y por qué nunca me lo dijiste. Tomás respiró profundamente y comenzó a hablar.